Hola a todos, y especialmente a los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro primero de 3 videos correspondientes a la tercera semana del curso. Recapitulando un poco, la primera semana discutimos el concepto o la idea de qué es antropología, la importancia que tiene la cultura como un concepto central y su relación con el conocimiento. De alguna manera concluíamos la importancia de esta relación y el valor que tiene para nosotros, estudiantes de antropología y futuros antropólogos, de hacer una revisión en torno a el estudio del conocimiento y el qué es el conocimiento. En la segunda semana, a partir de la revisión de los 3 primeros capítulos del libro de Jacob Bronowski, Los orígenes del conocimiento y la imaginación, revisábamos un poco las capacidades que tiene el hombre para acceder a el mundo de acuerdo a los limitados que somos como seres vivos con eh, imperfecciones, ¿sí? Y con unos sentidos de alguna manera restringidos. En un segundo momento, también en ese texto, revisábamos cómo el conocimiento propio de los seres humanos está íntimamente relacionado con nuestras capacidades lingüísticas, y en el tercer capítulo discutía también un poco la idea de la ciencia como una forma de conocimiento con unas normas o con unas reglas lingüísticas propias. En esta tercera semana vamos a profundizar en el tema de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué caracteriza a la ciencia como forma de conocimiento? En este primer video vamos a hacer la revisión de la lectura del primer capítulo de este libro de Bertrand Russell llamado La perspectiva científica. Si hicieron lo que les recomendé en videos anteriores, seguramente antes de leerlo, revisaron quién era Bertrand Russell y en qué momento, en qué contexto está produciendo este libro, este texto. A Bertrand Russell seguramente lo vamos a revisar, lo vamos a estudiar algunas semanas más adelante, cuando hagamos una revisión histórica de la reflexión filosófica con respecto a el conocimiento y con respecto a la ciencia. Y simplemente quisiera hacerles ver que como autor Bertrand Russell está en una bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX, nace en el siglo XIX, pero su producción académica más fuerte es en ese cambio al siglo XX. Este libro que leímos, hay una segunda edición, el texto que leímos es el de la segunda edición de 1949, pero es escrito originalmente o publicado originalmente en 1931. Esto es muy importante para que seamos conscientes de que el presente del que nos habla el autor no es nuestro presente, es 1931, es decir, hace 90 años. También es importante que ustedes ubiquen las referencias que hace el autor. Ese primer capítulo que leemos, o que vamos a discutir, se titula Ejemplos de método científico. Y el autor, Bertrand Russell, hace la revisión muy ligera y muy superficial de 4 científicos en sus contextos históricos, en sus procedimientos y procesos de trabajo en sus propios contextos históricos. El primero es Galileo, el segundo Isaac Newton, el tercero Charles Darwin y el cuarto Pavlov. Cada uno en un momento histórico diferente. Entonces, es importante, antes de iniciar esta discusión, que tengamos claro, Bertrand Russell está hablando desde 1931
y hace referencia a algo que ocurre en el siglo XVII, después en el siglo XVIII, después en el siglo XIX y finalmente Pavlov, que es prácticamente contemporáneo a él, ¿sí? Aunque estamos hablando de principios del siglo XX y ya no es contemporáneo a nosotros. Vamos entonces a revisar algunos puntos importantes del texto y seguimos en la discusión de este video. Lamentablemente, el texto que estamos manejando no corresponde a una versión facsimilar del libro, sino únicamente a su transcripción. Entonces, no es posible seguirlo página a página. Sin embargo, el discurso es exactamente el mismo que van a encontrar en el libro publicado por la editorial Ariel. Al llegar al primer capítulo, ejemplos de método científico, Russell, aunque ya identifica la sección 1 como Galileo, da inicio al texto con una introducción. Y quisiera destacar de esta introducción algunas frases. En primer lugar, el inicio del texto, donde dice: el método científico, si bien en sus formas más refinadas puede juzgarse complicado, es en esencia de una notable sencillez. Consiste en contemplar aquellos hechos que permitan al observador descubrir las leyes generales que los rigen. Más adelante, el método científico, a pesar de su sencillez esencial, ha sido obtenido con una gran dificultad y aún es empleado únicamente por una minoría que a su vez limita su aplicación en una minoría de cuestiones sobre las cuales tiene opinión. Más adelante, no debemos deplorar del todo que así sea, es decir, que el método científico no rija todo nuestro conocimiento cotidiano. Y aclara Russell: la vida tiene que ser vivida y no hay tiempo para demostrar racionalmente todas las creencias de las que nuestra conducta se regula. Este párrafo siguiente es bien importante y es importante que lo tengamos en cuenta a lo largo del curso. Sin cierto saludable arrojo, nadie podría sobrevivir largo tiempo. El método científico debe, pues, por su propia naturaleza, limitarse a las más solemnes y oficiales de nuestras opiniones. Un médico que aconseja un régimen lo dará después de tomar en cuenta todo lo que la ciencia tiene que decir en el asunto. Pero el hombre que sigue su consejo no puede detenerse a comprobarlo y está obligado, por consiguiente, a confiar no en la ciencia, sino en la creencia de que su consejero médico es un científico. Una comunidad impregnada de ciencia es aquella en la que los expertos reconocidos han llegado a sus opiniones por métodos científicos, pero es imposible para el ciudadano en general repetir por sí mismo el trabajo de los expertos. Hay en el mundo moderno un gran conglomerado de conocimientos más bien comprobados de todo género de asuntos y el hombre corriente los acepta por autoridad sin necesidad de dudar. Es importante que tengamos en cuenta esto porque buena parte de nuestros conocimientos y los que manejamos hoy en día no responden a que nosotros tengamos o hayamos verificado científicamente que sean así. Estos conocimientos nosotros creemos en ellos porque hay una sociedad y una academia que los valida, que los ha verificado y nosotros confiamos en esta academia. Entonces es importante tener esto en cuenta para todos nosotros. Si leyeron el texto verán que cuando ya Russell se refiere directamente a Galileo, ha comentado que Galileo nace y vive en un contexto donde los principales legitimadores del conocimiento eran
las Sagradas Escrituras y los textos de los clásicos griegos. Todo aquello que no estuviera sustentado en estos textos era refutado, era puesto en duda. En cambio, tal como dice Russell, el método científico, tal y como lo entendemos, aparece en el mundo con Galileo y, en menor grado, con su contemporáneo Kepler. Como pueden ver, Galileo nació en 1564, murió en 1642 y Kepler 1571 y nació y murió en 1630. Es importante tener en cuenta que ellos dos fueron los que establecieron como un hecho a partir de observaciones que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol y plantearon un modelo heliocéntrico frente al previo modelo geocéntrico que suponía que la Tierra era el centro del universo. Ya anteriormente, está bien señalado en el texto, Copérnico había hecho esta propuesta, pero había hecho esta propuesta usando los mecanismos de legitimación, de validación contemporáneos. Había recuperado de textos griegos la propuesta de que la Tierra no era el centro del universo, sino que ella giraba alrededor del Sol, pero no tenía un cuerpo de observaciones empíricas que le permitieran comprobarlo. El texto de Russell hace una descripción bastante amena del espíritu investigativo, el espíritu científico de Galileo y cómo procuraba poner a prueba todos los conocimientos establecidos a partir de la inducción, a partir de las pruebas empíricas. Hay un ejemplo con respecto a la atracción y a la velocidad de caída de los pesos. Y finalmente, por lo que va a ser más famoso Galileo, es por la publicación en el año 1632 del libro de diálogos sobre los sistemas de Copérnico y Ptolomeo. El sistema de Ptolomeo es el que supone que la Tierra está en el centro del universo, mientras que Copérnico suponía que la Tierra giraba alrededor del Sol junto con los planetas. Esto, a pesar de ser un diálogo y estar escrito como un diálogo entre un personaje que apoya el modelo ptolomeico y otro que apoya el sistema copernicano, basa los argumentos de los personajes para soportar sus propias creencias en las observaciones que había realizado previamente Galileo. Como todos saben seguramente, esto le trajo conflictos con la iglesia, sino igualmente Russell lo describe bastante bien y presenta toda el acto acusatorio por parte de la iglesia y la respuesta de Galileo. Es muy interesante hacer una lectura de este texto. Aquí en este video no lo vamos a hacer porque nos da una idea del contexto y de las ideas que se manejaban en ese momento con respecto a la validación del conocimiento y este conocimiento y su choque, o este nuevo conocimiento o esta nueva propuesta y su choque con las Sagradas Escrituras. Recuerden que, de acuerdo a la Biblia, la tierra, el hombre son la principal creación de Dios y entonces resultaba poco lógico que la principal creación de Dios no estuviera en el centro del universo desde una perspectiva católica. Sin embargo, hay una muy importante acotación que hace Russell en el texto y es esta. El conflicto entre Galileo y la Inquisición no es meramente el conflicto
entre el libre pensamiento y el fanatismo, o entre ciencia y la religión. Es un conflicto entre el espíritu de inducción y el espíritu de deducción. Los que creen en la deducción como método para llegar al conocimiento se ven obligados a tomar sus premisas en alguna parte, generalmente en un libro sagrado. Entonces, aquí hace el gran parteaguas entre una racionalidad fundamentalmente deductiva que va a basar todos sus conocimientos en las Sagradas Escrituras, entendidas como palabra de Dios, y una racionalidad más bien empírica que basa su conocimiento en la observación y a partir de esta observación, ahí sí, la deducción de las leyes que rigen el universo. Al dar inicio a la revisión de la figura de Newton, Russell nos hace una acotación importantísima que tiene que ver con el contexto diferente en el que se desenvolvió Newton. En el segundo párrafo dice: en el corto periodo que media entre las actividades de estos dos hombres, Galileo y Newton, la posición de la ciencia en el mundo había cambiado por completo. Galileo, durante toda su vida, tuvo que luchar contra los hombres tenidos por científicos, y en sus últimos años tuvo que sufrir persecución y condena por su obra. Newton, por el contrario, desde el momento en que, a la edad de 18 años, entró como alumno en el Trinity College de Cambridge, escuchó el aplauso universal. Vean en el primer párrafo cómo Newton había nacido el mismo año en que murió Galileo, 1642. Newton viviría hasta 1727 y es importante considerar estos contextos porque ya Newton se desenvuelve en un ambiente con un espíritu, entre comillas, moderno. Y ojo, porque en el curso tenemos que revisar ese concepto de modernidad, pero es el espíritu que posteriormente, ya en este siglo XVIII, el de la muerte de Newton, dará impulso a la ilustración y al pensamiento ilustrado. Vendrán todas las ideas también humanistas ilustradas. Después de describir un poco el proceso que permitió a Newton formular sus principios, Russell hace una acotación que es fundamental con respecto a estos ejemplos de método científico, ejemplos del proceder de la ciencia. Dice: aunque los principios de Newton conservan la forma deductiva inaugurada por los griegos, su espíritu es del todo diferente del de la obra griega, toda vez que la ley de la gravitación, que es una de sus premisas, no es supuesta como evidente por sí misma, sino que se llega a ella inductivamente con las leyes de Kepler. El libro, por eso, ilustra el método científico en la forma que es su ideal. De la observación de hechos particulares, llega por inducción a una ley general, y por deducción de la ley general son inferidos otros hechos particulares. Esto es importantísimo, esta frase. Este es todavía el ideal de la física, que es la ciencia de la que, en teoría, todas las demás deberían ser deducidas. Pero la realización de este ideal es algo más difícil de lo que parecía en la época de Newton, y una sistematización prematura ha resultado ser peligrosa. Con respecto a la revisión del caso de Darwin, quisiera llamarles la atención en la nota que hace Russell con respecto a que Darwin fue un hombre que viajó mucho, observó con inteligencia y reflexionó con paciencia. Pocos hombres de su eminente valía han tenido menos que él la cualidad llamada esplendor.
nadie se ocupó mucho de él en su juventud. En Cambridge se contentó con no trabajar y se graduó. No siendo posible en aquel entonces estudiar biología en la universidad, prefirió pasar el tiempo paseando por la comarca coleccionando escarabajos, lo cual era oficialmente una forma de vagancia. Su verdadera educación la debió al crucero Beagle, que le proporcionó la oportunidad de estudiar la flora y fauna de muchas regiones y de observar los hábitos de especies aliadas pero separadas geográficamente. Es importante notar también que Darwin trae con esto la mentalidad, la racionalidad, la aproximación científica que había tenido un gran éxito en los estudios de física, de astronomía, y la trae a el estudio de los seres vivos. Esto obviamente va a traer para Darwin, y no solamente por estudiar seres vivos, sino por estudiar a los hombres como parte de los seres vivos, va a traer para Darwin conflictos similares a los que le trajo a Galileo el estudio científico de los movimientos celestes. Quiero hacer también nota de este párrafo donde Russell nos comenta: la obra de Darwin, si bien requiere corrección en muchos extremos, proporciona, no obstante, un ejemplo de lo que es esencial en el método científico, a saber, sustituir con leyes generales basadas en la experiencia los cuentos de hadas inventados por una fantasía acuciada con el afán de realizar sus deseos. Los seres humanos encuentran difícil en todas las esferas basar sus opiniones más en pruebas que en las propias esperanzas. Finalmente, Russell menciona el caso de Pavlov de la misma manera que el de Darwin, como emblemático por haber llevado el método científico al estudio de un área que para aquel entonces, recuerden, los años 30, no había sido abordada desde una perspectiva científica. Como todos seguramente conocen, Pavlov es famoso y reconocido mundialmente por el estudio de los reflejos condicionados, principalmente a partir de sus experimentos en perros y en la salivación de los perros, en los procesos de salivación que eran condicionados a partir de experimentos de laboratorio que seguramente hoy consideraríamos un poco bizarros, un poco no éticos, ¿sí? Pero que para el momento eran considerados totalmente válidos. Simplemente quisiera llevarles al último párrafo de la sección dedicada a Pavlov, donde Russell claramente hace alusión a esta característica. Dice: en nuestra generación, la labor de la escuela de Pavlov ha atacado con éxito, por primera vez en la historia, el problema llamado por el Dr. Haldane conducta consciente, en términos no teológicos. Lo ha reducido a la investigación de las condiciones bajo las cuales se han de descubrir nuevos sistemas reflejos. Recuerden el contexto. Hoy día esta frase es estaría totalmente descontextualizada, pero para el momento en que está escribiendo Russell era totalmente válida.